Vamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo sé, Señor, yo creo, Padre Santo, que tu Espíritu está trabajando en este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, está haciendo la obra en nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, está trayendo sanidad, Señor, sobre los cuerpos enfermos. El Espíritu Santo, Señor, se sigue moviendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Sí sé, Señor, sé, lo creo, Padre. Lo creemos, Señor. Padre, sé que te estás moviendo, Señor. Oh, aleluya, Padre Santo. Te alabamos, Padre Santo. Te glorificamos, Señor, Padre bendito. Te glorificamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Padre Santo. Sí, mi Señor, si hay alguien enfermo en este momento, te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo esa sanidad, Padre Santo. Si hay alguien necesitado en este momento, Señor, tú eres proveyendo, Padre. Rogamos, Señor, por el cuerpo, por la sanidad completa de Rafael Herrera, Señor. Ahí donde se encuentre, Señor. En su casa tal vez en dolor, Padre. Él es sano en el nombre de Jesús, Padre. Lo declaramos. Te glorificamos, Padre Santo. Y sé, Señor, que los que estamos aquí estamos siendo llenos, Señor, llenos con tu poder y tu presencia, Padre. Gracias, Padre Santo, por confirmar tu mensaje, tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, por todos los que están en casita, Señor, que no pudieron venir, pero sé que, Padre Santo, tú tienes una palabra para ellos en esta noche también. Tienes también, Señor, oídos prestos, Señor, a sus peticiones. Rogamos, Padre Santo, por aquellos que no pudieron venir. Oh, sí, Padre Santo, donde estén, Señor, seas tú haciéndoles llegar esta palabra, guardándonos, Señor, Padre, guardándolos con tus ángeles, Señor, y tu Espíritu Santo ministrándoles, Padre bendito. Oh, sí, Padre Santo. Declaramos, Señor, que donde está tu Espíritu, Señor, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, hay liberación, Señor. Ahí está tu poder obrando, Padre Santo, así lo creemos. Te glorificamos, te exaltamos, Padre Santo. Recibe la honra y la gloria, Padre. Recíbelo todo, Señor, porque este servicio es para honra y gloria tuya, Señor. No solamente estamos cumpliendo, estamos, Señor, creyendo y nos reunimos, nos escuchamos, Señor, juntos. Nos unimos en un mismo espíritu, Padre, para alabar y glorificar tu bendito nombre, Señor. Para traer, Padre Santo, para tener, para traer, Señor, alabanza, para traer esta ofrenda, Señor, de labios que confiesan tu nombre. Reunimos en fe, Señor, sabiendo que tenemos un encuentro contigo, Padre, que tú estás ahí con nosotros, que estás para escucharnos, Señor, que estás ahí deseoso, Padre, de tenerte, de encontrarte con nosotros, Padre. Nuestro espíritu te clama, Padre. Oh, sí, te glorificamos, Jesús. Te exaltamos, Padre eterno. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Oh, sí, Señor, alabado sea tu bendito nombre. Alabado eres, Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Damos gloria a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Yo sé que su presencia nos está ministrando. Nos sigue ministrando, nos seguirá ministrando. Aleluya. Puede tomar asiento, hermanos, que está aquí. A los que están en casita, pónganse cómodos y atentos. Y los que nos van a estar escuchando después a través de esto también. Yo sé que hay una palabra para ustedes en esta noche. Aleluya. Le agradecemos a sus hermanos de la alabanza por ayudarnos a meternos en la presencia, en la alabanza del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Unos cuantos anuncios, hermanos. ¿Se acuerdan del ministerio que les platicábamos? Calle Alfa, que va a estar ministrando ya por primera vez en la Universidad de Texas, aquí en Brownsville. Así que van a empezar ya pronto, ya se acercan. Así que seguimos orando, por favor, por este ministerio, por el ministerio de Calle Alfa y por todos los jóvenes que van a ser alcanzados a través de
de este ministerio. Van a hacer una caminata alrededor del campo para dar el comienzo a este ministerio, así que si no podemos ir o si podemos acompañarlos. Sister Kat, is next Sunday? Because I don't the date. Ok, este miércoles ya. Ok. Este miércoles ya, hermanos, miércoles 3 de febrero, a las 10 de la mañana van a estar ellos haciendo una caminata alrededor de la Universidad de Bronzeville. Y si alguien puede acompañarlos o si está por ahí, pues ayude. Y si no, pues desde casita o donde estemos, y tenemos recordarnos este miércoles a las 10 de la mañana a unirnos en oración, orar por ellos también, para que Dios abra la obra, abra caminos y ponga todo. Ya están a punto de comenzar este ministerio, así que vamos a estarlos apoyando. El próximo también, hermanos, el 10, no este miércoles que viene, pero el otro, el 10 de febrero, vamos a estar teniendo nuestra junta para dar el reporte de cómo está la iglesia. En todo el año 2020 fue un año difícil, pero tenemos que rendir cuentas porque Dios ha sido fiel. Amén. Así que los invitamos a todos los miembros, por favor, de acompañarnos en esa junta. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, pero por la ocasión y por las circunstancias, usted tiene que estar presente, pero usted se puede unir a la junta a través del video que van a estar pasando, pero necesita usted estar aquí afuera siquiera en el estacionamiento. No necesita entrar si usted dice, no, pues es que no quiero arriesgarme, pero si usted no le molesta y está cómodo, puede venirse adentro y estar presente en la junta, pero tenemos esta opción. Lo que queremos es que todos los miembros nos puedan acompañar. Así que es miércoles 10 de febrero a las 7 de la noche, todos hermanos, a juntarnos, venir aquí. Si usted se siente cómodo allá en su coche, afuera en el estacionamiento, pues ahí se nos une, pero lo que queremos es que tengamos la mayoría aquí para poder hacer esta junta. Amén. Así que, ¿cuándo es? El 10 de febrero, miércoles 10 de febrero. Y los jóvenes tienen su venta para recaudar fondos, así que hay que apoyar al ministerio de jóvenes. Están echándole ganas, pese a las circunstancias. Se han mantenido activos los jóvenes. Está bien para que nos animemos los demás, los varones, las damas, a seguir esto. Así que su hermano Jeremy va a estar vendiendo platillos, dice que de salchicha. No sé si sean hot dogs o qué son, pero bueno, ya veremos. Ayudarle, así que vamos a ayudar al hermano Jeremy. Si usted quiere comprar un platillo o si quiere donarlo de un platillo, pues al ratito, al final del servicio, le pregunta al hermano Jeremy y vamos a ir haciendo pedidos o ayudarlos a los jóvenes. Amén. Amén, aleluya. Y hoy es el último domingo ya de este mes. Ya se fue enero, hermanos, va muy rápido otra vez. Aleluya, parecía que el 2021 no llegaba y ahora ya vamos a empezar febrero. Y luego febrero tiene ¿cuántos? 28, 29 días, no hombre, menos todavía. Nos va más rápido. Así que el próximo domingo es primer domingo del mes, vamos a tener Santa Cena, la comunión. Hoy también, hermanos, es el último domingo del mes que levantamos la ofrenda o levantamos una ofrenda para el pago de la tierra. Yo sé que ha sido difícil, la situación está un poco difícil, pero seguimos confiando. Dios ha sido bueno, no nos ha dejado. Y gracias a Dios hasta ahorita se han podido hacer los pagos y ya cada vez menos, ya cada vez es más nuestro que del banco. Así que gloria a Dios. Bueno, son todos los anuncios. El próximo domingo van a tomar un momento en el domingo, al servicio de la mañana, para hacer un servicio de oración
y vamos a estar orando por este ministerio de Chi Alpha. El próximo domingo en la mañana, si usted puede venir, acompáñenos para unirnos en la oración. Próximo domingo a las 10 de la mañana, aquí en la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en el estudio de esta noche. Aleluya. Seguimos estudiando, hermanos, acerca de la vida espiritual. Y vamos a empezar en la carta a los Efesios. Puse Efesios. Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículos del 14 al 16. Efesios 3, Efesios capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al 16. En esta noche, hermanos, vamos a estar hablando acerca de el ser fortalecidos o el fortalecimiento del Espíritu Santo. El fortalecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablábamos que el primer paso para empezar a vivir una vida espiritual es recibir la regeneración. Pedirle a Dios que Dios nos regenere, nos dé una nueva vida, una nueva creación, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Cristo, Dios nos hace una nueva criatura, nos da un nuevo espíritu y pone su espíritu sobre nosotros. Un hombre no regenerado, una persona que no es salva, no puede vivir una vida espiritual, no puede conectarse con Dios porque necesita un nuevo espíritu y el Espíritu Santo sobre ese espíritu nuevo. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de eso, de la regeneración, ser regenerados. Hoy vamos a hablar, también hemos hablado, ¿verdad?, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que tenemos que reconocer que ahora tenemos un espíritu, que ahora que estamos en Cristo tenemos un espíritu nuevo. Pero el problema aquí, el detalle es que no muchos cristianos podemos vivir una vida espiritual, porque a pesar de que ya tenemos un espíritu nuevo, de que ya somos salvos en Cristo Jesús, amén, somos salvos, nuestro espíritu no ha sido fortalecido en el Señor. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido y ese es el fortalecimiento del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Efesios, lo tenemos, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por esta causa oro al Padre para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que seamos fortalecidos con todo poder nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque sé que es bendita, Señor, es poderosa y sé que trae algo especial para nosotros en esta noche, Padre. Ruego, Señor, que la podamos recibir, Padre Santo, la podamos arraigar en nuestros corazones y nuestro espíritu recibe esa vida que necesita. Padre Santo, haz tu obra, Señor, en esta noche. Haz tu obra en nuestro espíritu, en nuestro ser, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vemos aquí la oración que el apóstol Pablo está haciendo. Pero el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Eran personas salvas, eran personas que habían sido selladas con el Espíritu Santo. Y Pablo les dice, sigo orando, dice, yo estoy orando, doblo mis rodillas, estoy orando. Hermanos, qué tremenda oración del apóstol Pablo por los efesios. Y no solamente por los efesios, por todos los que creemos, ¿verdad? Estaba hablando a aquellos que conocían en la fe, aquellos que eran salvos. Y les dice Pablo, doblo mis rodillas y le pido al Dios Todopoderoso, al Creador de todo, al Creador de toda familia, dice, al que toda familia lleva los nombres, para que nos dé, chequen esto, le está pidiendo a Dios Todopoderoso que nos dé a nosotros de acuerdo al poder que Él tiene, de acuerdo al poder que Él tiene, para que recibamos nosotros el ser fortalecidos en el hombre interior, en el espíritu. Pablo pedía, hermanos, para que Dios fortaleciera el espíritu, no el cuerpo, no el alma, el espíritu de los creyentes. Entonces, ¿qué entendemos, hermano? Número uno, entendemos de esto, de esta oración, Pablo nos demuestra y nos hace ver que nosotros como creyentes necesitamos ser fortalecidos. Batallamos en nuestra vida cristiana o no vivimos nuestra vida cristiana como deberíamos de vivirla, no vivimos espiritualmente porque nuestro espíritu está débil. Hay una necesidad en nosotros, dice Pablo. Si Pablo no viera que nosotros necesitamos ser fortalecidos en el espíritu, no hubiera escrito o no hubiera dicho que él se pedía. Él le seguía pidiendo a Dios porque había una necesidad. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, es porque necesitamos algo. Pablo le pedía por el fortalecimiento, porque veía que los cristianos necesitan ser fortalecidos en el espíritu. Nos da a entender, número dos, de que puede haber cristianos débiles en el espíritu y cristianos fuertes en el espíritu. Así que nosotros podemos darnos cuenta de nuestro estado espiritual. Y les voy a hacer esta pregunta. No me la tienen que contestar. ¿Se acuerdan que a mí me gusta hacerles preguntas, pero no me tienen que contestarla? Pero yo creo que usted puede serse honesto a sí mismo. Y a Dios no le podemos mentir, ¿verdad? Pero les hago esta pregunta y contestémonosla a nosotros mismos. ¿Somos fuertes o débiles de espíritu? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Podemos decir que somos fuertes espiritualmente o somos débiles espiritualmente? Marcos 14 nos da las palabras de Jesús, hermanos, y vamos a ver esto. Para que, si usted no sabe qué contestar esta pregunta, vamos a ver un poquito más para ver si podemos respondernos a nosotros mismos. Marcos 14, versículos 37 al 38.
Ok. Marcos 14, 37 al 38. Y esta es la historia cuando Jesús se fue a orar antes de ser arrestado, la noche que pasó orando en el Getsemaní. Dice que Jesús se llevó a unos de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. A Pedro, a Santiago y Juan, que eran hermanos, y comenzó, dice, a estristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vino luego y los halló durmiendo, dice la palabra. Y le dijo a Pedro, no le dijo a Juan ni a Jacobo, le dijo a Pedro, yo creo que fue con el más débil. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y luego les dice Jesús, el 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo sabemos si nuestro espíritu es débil o es fuerte? Aquí Jesús le muestra a los discípulos y les dice: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, hay cosas que podemos entender de lo que le acaba de decir Jesús a Pedro. Un espíritu débil no puede controlar la carne. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que la carne es débil para las cosas de Dios. El espíritu es para eso. El espíritu fue creado para conectarse con Dios. El espíritu fue creado para conectarse con Dios, para recibir de Dios, pero la carne es débil, es la debilidad de la carne. La carne no es para eso. No puede la carne relacionarse con Dios. Pero aunque el espíritu esté dispuesto, dice, la carne es débil, porque no basta simplemente la disposición del espíritu. Un espíritu débil deja que la carne lo controle. Y como la carne lo controla, la carne no puede entender ni recibir las cosas de Dios. Es por eso que a Simón Pedro y a Juan y a Jacobo se les hizo difícil orar y velar una hora, porque el espíritu es débil y no puede controlar la carne, y por eso durmieron. Dice que los encontró durmiendo. Después de ni una hora pasó y los encontró durmiendo. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer cosas para el Señor? Queremos buscarlo, orar, ayunar, leer su palabra, y a los 5 o 10 minutos ya nos entra el sueño. Jesucristo está diciendo, hermanos, y nos podemos dar cuenta cuando tratamos de buscar a Dios, cuando tratamos de hacer cosas espirituales, nos damos cuenta de la fortaleza de nuestro espíritu. Un espíritu débil se cansa de orar. Un espíritu débil se le hace pesado la oración. Y nos podemos dar cuenta la espiritualidad de la iglesia, hermanos, cuando un servicio de oración no dura más que una hora y no más hay 5, cuando mucho 6, o menos a veces 1 o 2 personas orando nada más. Cuando queremos hacer un ministerio de intercesión y solamente son, por no decir nombres, pero son las mismas hermanas orando siempre. Porque el espíritu, cuando está débil, no puede controlar la carne, y a la carne no le gusta buscar a Dios. Nos hemos dado cuenta que a veces se nos hace pesado estar aquí o mirar el servicio en la casa siquiera. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu esté hambriento, esté muriéndose de hambre, no es suficientemente fuerte como para buscar las cosas de Dios. Pero un espíritu fuerte persevera.
Un espíritu fuerte puede vencer la carne, el cansancio. ¿Cuántas veces hemos llegado muy cansados? Y como quiera hacemos, buscamos a Dios y recibimos nuevas fuerzas. Perseveramos, vencemos la carne. Porque un espíritu fuerte, hermanos, persevera. No se cansa, ora. Miren la diferencia entre Jesucristo y los discípulos. La palabra de Dios dice que Él subió, oró y regresó y los encontró durmiendo. Los despierta y se vuelve a orar. Y regresa y otra vez dormidos. Y otra vez los halló. Y luego fue otra tercera vez. Y regresa y otra vez dormidos. Jesucristo estaba orando, hermanos. Dice que estaba angustiada su alma, su carne, tenía miedo, tenía esos sentimientos, tenía esa angustia, se entristecía por lo que le iba a pasar. Y él iba a buscar el rostro de su Padre en oración. Y iba, oraba y regresaba, y sus discípulos dormidos. Los despertaba, se iba, otra vez a orar, regresaba y otra vez dormidos. Por 3 ocasiones pasó lo mismo. A demostrar que cuando un espíritu débil se cansa, cuando el espíritu es fuerte, sigue orando. Nos podemos dar cuenta cómo está nuestro espíritu cuando seguimos ahí guerreando en la oración, cuando seguimos orando, cuando no dejamos de flaquear nuestra fe, cuando no creemos, aunque haya pasado tiempo, seguimos creyendo que Dios va a contestar nuestra oración. No nos cansamos, seguimos buscando, no nos cansa. Un espíritu fuerte, hermanos, no se cansa hasta que no descansa, mejor dicho, hasta que encuentra una respuesta por parte de Dios, o hasta que tiene un encuentro con Dios, hasta que recibe algo con Dios. Un ejemplo, hermanos, de un espíritu, de una así fuerte, aunque fue un hombre, la Biblia nos muestra la historia de que Jacob, antes de ser cambiado el nombre, luchó con un ángel. Dice que estuvieron luchando y luchando, dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y siguió luchando y siguió luchando. Hablando espiritualmente, hermanos, así debemos de ser. Un espíritu fuerte se conecta con Dios, busca a Dios, no se cansa, no cesa, no para, persevera. Un espíritu fuerte, hermanos, puede seguir adelante en medio de una circunstancia adversa. Un espíritu débil es incapaz de soportar la oposición. ¿Qué pasa, hermanos, cuando una persona recién convertida a Cristo, recién salva y no ha crecido espiritualmente hablando, y de repente se topa con el ataque del enemigo, se topa con circunstancias adversas, empiezan batallas, empiezan guerras a su vida, vienen problemas a su vida? Por eso recomendamos o se recomienda que debamos de madurar espiritualmente, crecer espiritualmente, hacer crecer nuestro espíritu, porque un espíritu débil no avanza, un espíritu débil se rinde, un espíritu débil es incapaz de soportar la presión. Pero un espíritu fuerte puede seguir adelante en medio de esas circunstancias adversas. Imagínense, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le venía. Sabía que iba a ser arrestado, sabía que iba a ser maltratado, que iba a ser golpeado, azotado, que iba a ser crucificado, que iba a perder la vida. Mas, sin embargo, Él siguió adelante. Así que ahora sí podemos contestar esta pregunta que les hice hace rato. ¿Somos fuertes o somos débiles en el espíritu? Saben, hermanos, yo creo que nadie que tenga el temor del Señor se atrevería a decir o a alardar o jactarse de que es fuerte en el espíritu. Yo creo que todos podemos decir que necesitamos ser fortalecidos
que necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi espíritu? ¿Cómo puedo ejercitar mi espíritu? ¿Cómo puedo ser más fuerte espiritualmente? Bueno, déjenme decirle, hermanos, que ese trabajo lo hace Dios en nuestras vidas. Pero hay una responsabilidad, hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero el poder lo da Dios. Regresemos a Efesios otra vez. Vamos a quedarnos ahí un poquito más. Efesios 3. Efesios 3. Miren, una vez más voy a volver a leer la oración de Pablo, perdón. Que oraba para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿De quién? ¿A la gloria de quién? A la gloria de nuestro Padre, dice. Pablo está orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fui hasta el versículo 19. Para que dé conforme a las riquezas de su gloria. Miren, hermanos, no podíamos ser fortalecidos con algo más fuerte que las riquezas de su gloria. Conforme al poder de Dios, conforme a toda su plenitud, podemos nosotros ser fortalecidos espiritualmente. ¿Usted se imagina nuestra vida cómo sería? ¿O se puede imaginar cómo sería nuestra vida si nuestro espíritu estuviera lo suficientemente fuerte? Que nuestro espíritu esté fortalecido con el poder, con toda la plenitud del poder de Dios. Yo creo que es algo que no cabe en nuestras mentes. Sería difícil imaginar que nuestro espíritu puede recibir toda la plenitud de un Dios tan poderoso. Pablo levantaba esta oración y pedía para que los efesios y todo el que leyera esta carta pudiera recibirse, para que el Señor contestara esa oración, el fortalecernos a nosotros. Entonces, Dios es el que nos da ese fortalecimiento. ¿Por qué entonces habemos o nos encontramos cristianos que somos débiles en el espíritu? Si Dios está fortaleciendo el espíritu con su poder, con toda su plenitud,
conforme a toda su riqueza en gloria, dice la palabra de Dios. Está fortaleciendo el espíritu. ¿Por qué entonces puede haber cristianos que estemos débiles en el espíritu? Porque a veces creemos, hermano, que el ser fortalecidos en el espíritu es como un acto milagroso, sobrenatural que va a pasar sobre nosotros nomás de repente, como que algo va a descender del cielo sobre nosotros y vamos a ser transformados y ya podemos levantar y decir, ya somos fuertemente espirituales. O ya hemos sido fortalecidos espiritualmente nomás de la noche a la mañana. No. Si así fuera, Pablo no hubiera continuado escribiendo a los Efesios algunas cosas que marcaba. Pablo sabía, hermanos, que una persona espiritual, o lo fuertemente espiritual, iba a vivir una vida espiritual. Pero él sabía que necesitamos ser fortalecidos y les empieza a decir estas palabras. Y ahí es donde vemos, hermanos, si vamos a Efesios capítulo 4 y encontramos muchas cosas que escribe Pablo acerca de la vida espiritual. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro espíritu o para que el Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu? Bueno, Efesios 4, 17 al 19, vamos a ver el primer punto. Apenas acabo de terminar mi introducción, vamos a entrar en el primer punto. Nuestra responsabilidad, hermanos, lo que debemos de hacer nosotros para recibir el fortalecimiento de nuestro espíritu, hermanos. Miren, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19 le dice a Pablo a los Efesios. Y está hablando de su nueva vida. Dice, ya son salvos, ya creyeron en Jesucristo, ya tienen un nuevo espíritu, ya son personas regeneradas. Ahora necesitan el fortalecimiento del espíritu. Necesitan ser fuertes, necesitan crecer en el espíritu. Para eso, número 1, debemos de rendirnos por completo al Señor. Y esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, hermanos, Pablo le está diciendo, antes eras ajeno a Dios, pero ya no eres como aquellas personas. Ya no eres ajeno a Dios. ¿Qué significa ser ajeno? A nosotros nos enseñaban de niño no tomar lo ajeno, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Cuando algo es ajeno, significa que no te pertenece. Entonces, dice, no sean como aquellos gentiles que no le pertenecen a Dios. Ahora nosotros ya no somos ajenos a la vida de Dios. Ahora le pertenecemos a la vida de Dios. Ya no ignorábamos a Dios. Ya no éramos extraños a Dios. Ya no éramos ajenos. Dios no nos podía tomar porque no le pertenecíamos a Él. Miren qué tremendo, hermanos. Miren. Muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? O Dios no va a castigarlos a todos porque somos sus hijos, somos su creación. No, ojo. Dios solamente toma lo que le pertenece. Dios no toma lo ajeno. Es más, Él dice, no desearás lo ajeno. No debemos de codiciar lo ajeno. No debemos de tomar, eso es robar.
¿Por qué no ajeno? Dios no roba, amén. Dios no toma lo ajeno. Y todas aquellas personas que están alejadas, que no lo conocen, que no se han entregado a Él por completo, son personas ajenas a Dios. Ajenas a la vida de Dios, al conocimiento de Dios. Entonces no le pertenecen a Dios. Muchos nosotros, hermanos, aunque somos salvos, no nos hemos rendido por completo y estamos viviendo como si fuéramos ajenos a Dios. No dejamos que Dios tome lo que le pertenece. ¿Y por qué digo que le pertenece? Porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Somos suyos. Dicen que una vez, yo creo que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, un niño tenía un barco de madera que había él comprado, este niño, un barco de madera, y lo aventó al mar para verlo navegar a su barco de madera. Pero las olas se lo llevaron lejos, que se desapareció de su vista y perdió a su barco. Pasó el tiempo, creció ese niño, ya de adulto, ¿verdad? Ya con una familia. Lleva a su hijo a una tienda de esas que vendían cosas antiguas. Y colgado en la pared se encuentra ese barco que él había comprado de niño. Y le dice a su hijo, mira, yo tuve un barco como ese. Y se acercan a mirarlo y mira que traía su nombre grabado ahí. Dice, sí, este es mi barco, tiene mi nombre ahí. Mira, hijo, este es mi barco, yo lo perdí hace mucho tiempo. Y le dice el niño, papi, pero si es tuyo, tómalo. Y le dice, no, ya no es mío. Yo lo perdí hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Dice, vamos a tener que comprarlo. So va, habla con el vendedor y lo compra otra vez el barco y se lo lleva. Y le dice, papi, ahora es tuyo otra vez. Dice, no, ahora es doblemente mío. Dice, hijo, ¿por qué, papi? ¿Por qué doblemente mío? Porque antes era mío y ahora lo compré. Pagué el precio por él. Ahora es doblemente mío. Y así somos nosotros. Estábamos perdidos. Aunque pertenecíamos a Dios, aunque éramos de Dios, estábamos perdidos. Y Dios nos tuvo que volver a comprar. Nos tuvo que comprar con su sangre preciosa. Y ahora somos doblemente suyos. Ya no somos ajenos a la vida de Dios, dice Pablo. Aquellos gentiles que eran ajenos a la vida de Dios. Pero ahora dice, así no estás en Cristo. Está diciendo, quieres ser fuerte en el Espíritu. Tienes que entender que ahora no te perteneces a ti mismo, no le perteneces al enemigo. Ahora eres propiedad de Dios. Y la propiedad de Dios le pertenece a Dios completamente. Tenemos que entender esto, tenemos que rendirnos por completo a Dios. Solamente Dios va a poder hacer la obra en nuestras vidas cuando estamos completamente rendidos. ¿Cómo sabes si estás rendida o rendido a Dios o no? Cuando sigues tratando de hacer las cosas a tu manera. Cuando quieres hacer lo que tú quieras y esas cosas están lejos de lo que Dios quiere que tú hagas. Podemos estar haciendo cosas buenas. Podemos estar cumpliendo con Dios cada semana. Podríamos estar haciendo lo que nos dice que hagamos. Pero nuestro corazón está lejos de lo que Dios quiere. O nuestro corazón no está donde Dios quiere que esté. Hay que examinar nuestra vida. Hay que estar seguros de que no somos ajenos a Dios, sino que le pertenecemos completamente a Él. Número 2. Pablo dice, debemos de abandonar todo lo que tenga un aspecto dudoso, oscuro en nuestras vidas. Dios no puede obrar en nuestro espíritu. Dios no puede fortalecer nuestro espíritu si nosotros no estamos dispuestos a abandonar aquello que parece oscuro o aquello que parece dudoso en nuestras vidas.
¿De qué me estoy refiriendo? Miren, quisiera leerles toda la carta de Efesios, pero se los recomiendo. Denle un repaso al capítulo 4, 5 y 6 de Efesios y verán cómo habla Pablo exactamente de estas cosas. Vamos a leer un poquito. Efesios 4, 25, ¿qué dice? Efesios 4, 22, perdón. 4, 22. Vamos a leer. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos del otro. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, todo lo que acabo de leer no suena nada agradable. Y no es por darle nada a alguien, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y si alguien se identificó con estas descripciones, no soy yo, es la palabra y es Dios redarguyéndote y mostrándote. Pero muestra, dice, la vieja vida, dice, le está hablando a personas que ya son salvas. No le estaba hablando para evangelizarlas, sino le estaba hablando a personas, hermanos. Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, habían perdido 3 o 4 o 5 años desde que se fundó esa iglesia. Quiere decir que era una iglesia que ya tenía fe, una iglesia que ya debería conocer estas cosas. Y Pablo les está diciendo, ok, yo oro para que Dios los fortalezca, pero ustedes deben de hacer esto. Ustedes deben de rendirse por completo al Señor, reconocer que somos su propiedad, que ya no estamos ajenos, y debemos de abandonar todo lo que esté en nuestra vida que no vaya con Dios. Todo lo que sea dudoso, dice, en nuestras vidas. Y da la lista, hermanos, se la acabo de leer, todas esas cosas, todas las cosas que marca ahí, que acabamos de leer, son esas cosas que venimos acarreando de nuestra vieja vida. Son cosas que a nuestra carne le gustan. Son cosas que estamos acostumbrados. Son cosas que tal vez crecimos con ellas, que las venimos arrastrando desde chicos. Y que nuestra carne se acostumbró a ellas, que nuestra carne es familiar con estas cosas. Y seguimos en estas cosas, nuestra carne se sigue fortaleciendo y nuestro espíritu se sigue debilitando. Y es por eso que Dios no puede hacer la obra en nuestras vidas, no que no tenga el poder. Estamos pidiendo que Dios nos fortalezca con todo su poder, que es demasiado para entender. Pero la carne es tan fuerte que está opacando a nuestro espíritu. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Pero Pablo dice, pero tienes que abandonar estas cosas en tu vida.
tenemos también, hermanos, que obedecer la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Miren, hermanos, nuestro objetivo para vivir vidas espirituales no es para que nos podemos gloriar y decir, oh, esta iglesia es espiritual, no. La razón por la que le estoy hablando de este tema y la razón por que queremos que crezcamos todos espiritualmente es para que podamos cumplir y hacer la voluntad de Dios. Una persona que es débil de espíritu hace las cosas para que la gente lo mire, para que la gente te diga, ah, qué espiritual eres. Oh, este hombre mira qué tanta fe tiene. Pero si seguimos así, tratando de aparentar algo que no somos, tratando de agradar a los hombres, dice la palabra de Dios, nuestro espíritu siempre va a estar débil. Porque es la carne la que se lleva elogio, es la carne la que se alimenta, es nuestro ego, nuestro deseo de ser alguien. No. Pablo dice, asegurémonos de que estamos obedeciendo la voluntad de Dios, de que lo estamos sirviendo a Él espiritualmente. No que queremos alabanza, no que queremos que nos alaben, que nos aplaudan, no. Queremos, hermanos, dice, servir al Señor de corazón, haciendo su voluntad, obedeciendo su voluntad. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, hermanos, nuestra carne se sujeta, nuestra alma obedece al Espíritu y el Espíritu se vivifica. Pero cuando no estamos haciendo las cosas o la voluntad del Señor, nuestro espíritu se opaca, nuestra carne se levanta, hermanos, y podemos caer en pecado, podemos caer en algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dice Pablo, debemos de obedecer la voluntad de Dios. No podemos andar en desobediencia y creer que nuestro espíritu se va a fortalecer. Y por último, con esto quiero terminar el mensaje de hoy. ¿Qué debemos de hacer? Voy a volver a dar una recapitulación. Rendirnos por completo al Señor. Abandonar todo lo que sea oscuro en nuestras vidas. Obedecer la voluntad de Dios. Y número 4, debemos de creer, hermanos, que Él inundará nuestro espíritu con su poder. Lo dije muy calmadito. Debemos de creer, hermanos, que Dios inundará nuestro espíritu con su poder. Si no creemos que Dios lo puede hacer en nuestras vidas, nunca vamos a ser fortalecidos espiritualmente. Tienen que entender, hermanos, ok, yo soy débil, yo sé, yo tengo estas cosas, batallo, tal vez no soy nada espiritual, pero puedo creer y debo de creer que Dios inundará con su poder mi espíritu. ¿Y de qué lo estoy diciendo? Miren, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3:14.
Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estamos en Cristo Jesús y por eso recibimos nosotros por fe la promesa del Espíritu. Debemos de creer, hermanos, que Dios tiene el poder y que nosotros podemos recibir ese poder y que nuestro espíritu puede nadar, puede ser inundado en el poder del Espíritu Santo. Miren, una persona espiritual, hermanos, tiene en mente estas cosas. Y ya lo hemos visto. Número 1, que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Una persona espiritual sabe que Él no viene a ver si Dios se mueve en este servicio. Una persona espiritual sabe que el Espíritu Santo ya está moviéndose en Él cuando viene. Una persona espiritual, hermanos, no ora pidiéndole al Señor a ver si quieres hacerlo. No. O a ver, Señor, si te quieres mover hoy en ese servicio. No. Una persona espiritual sabe que el Espíritu Santo ya está en este lugar. Ya cree que el Espíritu Santo ya está haciendo la obra. Una persona espiritual, hermanos, sabe que su espíritu está siendo lleno del Espíritu Santo. Y miren, no estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Los miércoles estuve enseñando, ya el próximo miércoles es mi última clase, enseñando en el Espíritu, enseñando en el Instituto Bíblico de Bronzeville, el libro de los Hechos. Y me preguntaban, bueno, ¿es cierto que si eres salvo y no has recibido el Espíritu Santo, o es necesario recibir el Espíritu Santo para decir que eres salvo? Y le explicaba yo esto. No, mira, somos salvos por la fe. No somos salvos por la experiencia que tengamos con Dios, no. Somos salvos porque nos arrepentimos y creemos que Jesucristo nos salva. Creemos, nos entregamos a Él, nos rendimos por fe a Él. Y entonces somos salvos. No es por lo que hagamos, no es por obras, dice, sino por fe. Eso es salvo. El bautismo en el Espíritu Santo es un don de Dios que se los da a aquellos que Él quiere equipar para el servicio. Yo les decía a ellos, ustedes que están en el ministerio, ustedes que están estudiando para ser mejores ministros de Dios, es necesario que pidamos el bautismo del Espíritu Santo para poderles servir. Dice la palabra, recibiráis poder para ser mis testigos. Para ser testigos, para serles siervos, para servirle a Él. Pero el ser fortalecidos en el Espíritu no es simplemente para servir, es para vivir la vida cristiana. Es para recibir la vida plena que Jesucristo prometió. Jesucristo dijo, cuando creéis en mí, dijo, he venido a darles vida,
pero no vida cualquiera, sino vida en abundancia, una vida plena. Esa es la vida plena, una vida en el Espíritu, una vida donde somos fortalecidos espiritualmente, donde no hay debilidad espiritual, donde somos fuertes y podemos disfrutar de la vida cristiana, podemos salir adelante, podemos pasar cualquier prueba, podemos enfrentar cualquier sacrificio, podemos hacer guerra al enemigo porque estamos viviendo esa vida plena que dijo Jesús. Ese es el fortalecimiento en el Espíritu, ser fuertes lo suficientemente para poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, de vivir la vida plena. La vida plena en Jesús no es una vida buena en la carne, no es una vida buena en el alma donde todo vaya bien, no. La vida plena que Jesús dijo es vivir otra vez como vivía Adán y Eva en el paraíso, como estaban en el huerto de Edén, en conexión con Dios. Vivir como Dios había intencionado. La intención de Dios era que el hombre tuviera una relación inquebrantable con Él, que el hombre disfrutara de una relación con el Creador. Esa es la intención de Dios, esa es la vida plena para el cristiano. Y el ser fortalecidos en nosotros, hermanos, es necesario para poder disfrutar de esa vida plena. Si no estamos viviendo una vida espiritual, hermanos, no estamos disfrutando la vida eterna. La vida eterna no va a empezar cuando lleguemos allá al cielo o cuando estemos con Jesucristo. No, hermanos. La vida plena, la vida eterna debió de haber comenzado desde el primer día que aceptamos a Cristo. Desde el primer día que Dios quitó nuestro espíritu muerto y puso un espíritu nuevo sobre nosotros. El día que el Espíritu Santo llegó a morar en nosotros, Él vino a hacer su vida en nosotros, a morar en nosotros. Así que podemos ser fortalecidos, hermanos. Debemos de creer que Dios tiene el poder para inundar nuestro espíritu con su poder. Pablo escribe casi al final de la carta de los Efesios otra vez esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que le acabo de decir, vuelve a decir esto: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Empieza Pablo diciendo: yo oro para que Dios los fortalezca. Y les dice: pero deben de hacer esto y esto y esto. Deben de vivir una vida digna, dice, de ser luz, ser esto. Y termina otra vez Pablo con esto: además, hermanos, otra vez vuelvo a lo mismo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, hermanos, no vivamos la vida espiritual por muy debajo. No vivamos una vida espiritual débil. No debemos de vivir siempre siendo débiles en el espíritu, dice Pablo. Hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor, dice Pablo. En el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que hayamos todavía cristianos débiles cuando la fuerza y el poder de Dios están disponibles para fortalecer nuestro espíritu? Tenemos que examinar, hermanos, si nos hemos rendido por completo al Señor, si hemos abandonado o tenemos que abandonar algo que no le pertenece a Él, que si estamos dispuestos a obedecer su voluntad, o que si tenemos fe para creerle que Él puede inundar mi espíritu con su poder. Aleluya.
Pablo dice, debemos de fortalecernos, hermanos. Debemos de recibir ese poder. Debemos de vivir una vida poderosa espiritualmente. Pero Dios hace su parte. Dios está ahí, la fuente de poder está ahí. Dios, el poder está ahí, hermanos. Es nuestra responsabilidad el fortalecernos en el Señor, el fortalecer nuestro espíritu, el dejar de vivir una vida débil espiritualmente hablando y empezar a vivir esa fuerza, esa vida fuerte, esa vida espiritual poderosa que Dios quiere que vivamos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Fortaleceos, hermanos, dice Pablo, fortaleceos. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo puedo hacerlo? Mire, hermanos, muchos nos han enseñado que debemos de hacer o de fomentar hábitos espirituales para volvernos más espirituales. Que debemos de leer la Biblia, aprenderla, que debemos de orar, que debemos de ayunar. Y esas cosas nos van a hacer espirituales. No, mire, hermanos, una persona que es espiritual hace esas cosas. Una persona que es espiritual lee la Biblia, ayuna, ora. Pero no lo hace para ser espiritual, sino porque ya es espiritual. Porque es espiritual lo hace. Son cosas que necesita el espíritu. Cuando un espíritu dentro de nosotros está ardiente, está vivo, pide esas cosas, clama por esas cosas que dan vida. A veces creemos la idea que porque leemos la palabra o porque oramos nos vamos a volver espirituales. No. Ya tenemos un espíritu nuevo. Ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. Solamente tenemos que pedirle a Dios que Él fortalezca nuestro espíritu. Antes de leer la Biblia, yo les recomiendo, hermanos, que le pidan a Dios, Señor, dame una palabra que me haga más fuerte. Señor, abre mi entendimiento, renueva mi espíritu a través de esto. Cuando usted está recibiendo una palabra, diga, Señor, ayúdame a entenderla. Señor, ayúdala a poner adentro de mi espíritu y no mi mente solamente. Y esas peticiones, pedirle y pedirle y pedirle a Dios en cada momento, hermanos, que fortalezca nuestro espíritu. Miren, la palabra de Dios dice que hasta los demonios conocen el nombre de Jesús y tiemblan, pero no se arrepienten, no dejan de ser demonios. Por tantas cosas que hagamos, pero si no nos hemos rendido completo, si no estamos obedeciendo su voluntad, o si no creemos que Dios nos puede inundar, nuestro espíritu nunca va a ser fortalecido. Así que los dejo con eso esta noche. Las palabras de Pablo. Hermanos, por lo demás, lo más importante de todo es que nos fortalezcamos en el espíritu. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo lo voy a invitar conmigo. Cómo me gustaría que pudiéramos juntarnos todos acá enfrente en el altar, pero por ciertas circunstancias, por ahí alguien me preguntaba, no sé cómo piensan eso, pero dicen que
aquí no seguimos las reglas y que aquí estamos todos sin máscara. Y yo les digo, bueno, yo soy el único que no trae máscara porque se me hace difícil estar acá enfrente con máscara. Pero todos están más de 10 metros de distancia de mí. Y terminando yo me pongo la máscara. Y no nos abrazamos, nos saludamos de lejitos. Bueno, en fin, siempre van a estar ahí esas cosas. Pero cómo me gustaría, hermanos, que pudiéramos hacerlo esto, pero yo sé que no se puede. Pero ahí donde estamos, hermanos, faltan 10 para las 8, tenemos tiempo. En Cancita, si todavía están conectados, hagan lo mismo conmigo. Ahí donde están. Hagamos un acto de fe en esta noche, hermanos. Y sinceros delante de Dios, hermano. Pongamos nuestra vida delante de Él, porque no que no la conozca, Él ya sabe. Y que le pidamos que nos muestre qué obstáculo está impidiendo para que mi espíritu crezca. ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito cambiar? Necesito rendirme, necesito entregarme a Él completamente, necesito dejar las cosas del viejo hombre en mi vida, o necesito simplemente creer más en el poder que Él puede darme. Y pídale a Dios, hermano, vamos a pedirle a Dios en este momento que nos fortalezca en el Espíritu. Yo creo que Dios fortalece nuestros cuerpos físicos. Yo sé que Dios da fuerza al cansado. Yo sé que Dios renueva nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios, como de búfalo. Pero también Dios puede renovar nuestro espíritu. Dios puede avivar nuestro espíritu. Dios puede fortalecer nuestro espíritu. Aleluya. Padre, Señor, te ruego, Padre, en este momento, Señor, que hagas esa obra en mi vida. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Reconocemos, Señor, que somos débiles espiritualmente. Reconozco, Señor, que mi espíritu te necesita, Padre. Señor, ya no quiero vivir mi vida controlado por mi cuerpo, por mi alma, por mi carne. Quiero que seas tú, Señor, el amo y Señor de mi vida. Que seas tu Espíritu Santo guiándome en cada momento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, con tu poder, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, conforme al poder que está en tu mano, en tu diestra, Señor, levantando nuestro espíritu, dando vida a nuestro espíritu, Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual, Padre. Que podamos vivir, Señor, una vida plena, que podamos disfrutar de la vida eterna, Señor. Oh sí, Padre, oramos con fe, Señor, en esta noche, sabiendo que en Cristo Jesús tenemos la promesa de tu Espíritu, Padre. Y nos basamos, Señor, confiamos en esa promesa, Padre. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo cada uno de nuestros espíritus, Señor. De los que estamos aquí, de las hermanas que están aquí, de los hermanos que están aquí, Señor. Fortalece nuestro espíritu, Señor.
Danos la fortaleza para poder vencer la carne, Padre. Para poder vencer el alma, Señor. Y santificarnos completamente en todo nuestro ser a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestro espíritu, Padre. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Contesta, Señor, la petición de tu pueblo, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Cristo Jesús. Te exaltamos, Señor. Muéstrale, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas la diferencia entre vivir en el Espíritu, Señor, y vivir bajo la carne. Oh sí, Padre, muéstranos, Señor. Oh sí, Padre, ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana de una manera diferente, Padre, haciendo tu voluntad, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias porque este mensaje, Señor, es especial para los que necesitábamos escucharlo. Gracias, Padre Santo, porque tú se lo vas a hacer llegar a cada una de las personas que lo necesitan, Señor. Yo sé, mi Dios, en fe creemos, Padre, que tú eres un Dios poderoso, un Dios que tiene el poder para transformarnos, Señor, un Dios poderoso que tiene el poder, Padre Santo, para limpiar nuestra alma y nuestro ser y para fortalecer nuestro espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya.